Veintena Tecuilhuitontli. Tecuilhuitontli es el séptimo mes del calendario mexica y su nombre significa la pequeña fiesta de los principales. Las energías que rigen esta veintena son Huixtocíhuatl, la señora de la sal, y Chalchutlicue, la de la falda de jade. Ambas representaciones otorgan a este mes una fuerza femenina y poderosa. Podemos encontrar información sobre Tecuilhuitontli en el Códice Matritense y en el Códice Borbónico. Esta veintena estaba relacionada con la salud, pues uno de sus rituales consistía en trabajar con la planta de Iztauyatl o Iztahuiyatl. Esta palabra proviene de la lengua náhuatl y está formada por dos vocablos: Iztac, blanco, y Yatl, agua, lo que puede traducirse como agua blanca. Es por esto que se relaciona con Huixtocíhuatl, la señora de la sal. Actualmente, esta planta es conocida como estafiate y junto con la sal era empleada en la herbolaria tradicional para sanar el cuerpo y el espíritu. El grupo Tzelotzin celebra esta veintena siguiendo las enseñanzas heredadas por el jefe Ricardo García Toltecayotzin y la familia García de San Lorenzo Acopilco, rindiendo homenaje a la señora Chalchutlicue, portando coronas de Iztauyatl, estafiate, y ejecutando la danza de Huixtocíhuatl, en la que cada movimiento es una petición por la salud de nuestra madrecita tierra y de toda la humanidad. Sigamos manteniendo viva nuestra herbolaria, respetando nuestros alimentos y plantas medicinales para la sanación de la naturaleza y de nuestro ser.